¡Alto! ¡Alto! Denos esa caja. ¡Entréguela! ¡No se resista! ¡No! ¡Alto! ¡Alto! ¡Deténgase! Una situación similar aconteció en Llano Grande de Cartago, pues 2 vecinos fueron asesinados mientras defendían el orden electoral. Adicionalmente, se reportaron fraudes en varias mesas del Valle Central. El 13 de febrero fue un día oscuro para Costa Rica. Ese día, muchos se convencieron de que el gobierno debía de ser derrocado. Mas sería el propio León Cortés, líder de la oposición, quien contuvo de nuevo el levantamiento. A continuación leeremos los resultados de las elecciones. Para el candidato oficialista, Teodoro Picado, se registran 82.173 votos y para el candidato de oposición, León Cortés, se registran 44.435 votos. Felicidades, don Teodoro Picado Michalski, es el nuevo presidente de Costa Rica. Una victoria más para el Partido Republicano Nacional. El embajador costarricense en México me avisó que Teodoro Picado había derogado el decreto de mi expulsión y que podía volver a Costa Rica sin problemas. Mi regreso al país el 21 de mayo de 1944 fue emocionante e inolvidable. Retornaba a mi tierra y a los míos. Una gran multitud de ciudadanos me esperaba en el Aeropuerto Internacional de La Sabana. Al frente de ellos estaba León Cortés. Al regresar, José Figueres comenzó a conspirar contra el gobierno. Hacía todo lo posible por comprar armas y municiones. Don José llegó a ponerse en contacto con el Centro de Estudios de los Problemas Nacionales, una organización integrada principalmente por jóvenes intelectuales como Rodrigo Facio. Esta organización estaba de acuerdo con las garantías sociales, pero debido al desorden fiscal ocasionado por el gobierno anterior y su proceder anticonstitucional, optaron por apoyar a don León Cortés. Por estas mismas razones, el periodista Otilio Ulate, dueño del Diario de Costa Rica, también optó por apoyar a don León y permitió que los integrantes del centro dirigieran el periódico. En conclusión, las elecciones fraudulentas de 1944 concretaron un bloque de oposición, encabezado por don León Cortés. A pesar de que el doctor Calderón Guardia se había marchado temporalmente para Nueva York, se rumoraba que el nuevo presidente, Teodoro Picado, no era más que un títere, que una estructura calderonista compuesta por figuras como Francisco Calderón realmente manejaba el gobierno. La teoría de una dictadura calderonista se hizo más sólida cuando se anunció que el propio Rafael Ángel Calderón sería el candidato oficialista para la siguiente contienda presidencial, es decir, la de 1948. El país, que sin duda se encontraba bajo una dictadura, era nuestro vecino del norte. Anastasio Somoza García llevaba 6 años gobernando Nicaragua mediante un modelo militarista. Hacia finales de los años 30 en Costa Rica se llevaron a cabo varias negociaciones diplomáticas para evitar una guerra entre Honduras y Nicaragua. El éxito de estas negociaciones generó un ambiente amigable entre Nicaragua y Costa Rica. Posteriormente, el entonces presidente Calderón Guardia entabló una relación amistosa con Anastasio Somoza.
Ante este escenario, José Figueres veía como aliados naturales a los revolucionarios nicaragüenses que pudiesen surgir en Nicaragua o en la propia Costa Rica. Tal fue el caso del nicaragüense Alfredo Noguera Gómez, que se hallaba en Costa Rica y que para 1944 planeaba unirse a un movimiento revolucionario en contra de Somoza. Noguera Gómez reunió un grupo de aproximadamente 15 compatriotas y recibió algunas armas del propio Figueres. El gobierno costarricense fue alertado de la conspiración. El 28 de septiembre de 1944, Noguera Gómez y sus hombres partieron en una buseta hacia Nicaragua. Entre Naranjo y Salcero, las autoridades colocaron un retén, mas no pudieron detener a los rebeldes. Los rebeldes llegaron hasta Villa Quesada, sitio en el que abandonaron la buseta. Continuaron hacia el norte y en el trayecto se les unieron 8 paisanos. Sin embargo, una patrulla costarricense les bloqueó el camino hacia la frontera. La patrulla costarricense había sido reforzada por tropas nicaragüenses leales a Somoza. Habían ingresado a nuestro país para eliminar a sus compatriotas revolucionarios. Este grupo oficialista, integrado por costarricenses y nicaragüenses, buscaron por varios días a los rebeldes de Noguera Gómez. Hasta finalmente hallarlos en un campamento de huleros muy cerca del río Sabogal. ¡Fuego! Noguera Gómez y 7 de sus aventureros fallecieron en la emboscada. El resto se entregaría a las autoridades costarricenses con el pasar de los días. La acción fue celebrada por el dictador Somoza, pero en Costa Rica la oposición reclamó por el incidente, pues las tropas somocistas habían ingresado a nuestro país sin repercusión alguna. Teodoro Picado se escudaba diciendo que él no había autorizado el ingreso de las tropas somocistas, mas esta era tan solo la primera de muchas acciones militares en las que el gobierno de Picado y el de Somoza actuarían en colaboración. Por su parte, don José Figueres continuaba con sus planes revolucionarios. Compraba las armas que podía comprar y reclutaba a quienes tuviesen espíritu inquieto. Pero don Pepe siempre miró hacia afuera. Su revolución necesitaría el apoyo de otros líderes hispanoamericanos. Conforme la Segunda Guerra Mundial llegaba a su final, la situación en el Caribe se comenzaba a agitar. ¡Entréguela! ¡No se resista! ¡No! ¡No! ¡Alto! ¡Alto! ¡Deténgase! Ok, Ya lo tengo, man. Headshot. ok. Cuando Diego dispara. ¡Fuego! Hágale, volte.